El 12 de abril de 1993, el líder del Cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, tomó la decisión de denunciar a algunos policías corruptos que trabajaban para él. Esta medida solo le granjeó más enemigos, uno de los cuales era el hombre al que consideraba su mejor amigo. Aquí hay 5 líderes de cárteles que fueron asesinados por sus amigos. Cuando lo abatieron, pues se difundieron mucho a través de las redes, pues bueno, es esta habitación. Y como les he mencionado, pues a lo largo de todo este enlace, pues aquí están los estragos. El 11 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva escapó de un ataque mientras celebraba una fiesta de Navidad en su lujosa mansión en Aguatepec, Morelos. Lo que no sabía era que su aliado cercano lo había traicionado y que las cosas estaban a punto de empeorar aún más. El 21 de enero de 2008 marcó el comienzo del fin de una alianza y el nacimiento de un nuevo reinado de terror bajo Arturo Beltrán Leiva. Él y sus hermanos, Carlos Héctor, Alberto y Alfredo Beltrán Leiva, se habían unido para formar el cártel de Beltrán Leiva. Los hermanos Leiva eran leales al poderoso cartel de Sinaloa, y Arturo, junto con sus hermanos, servían al famoso Joaquín El Chapo Guzmán. Pero la traición engendra venganza, y la captura de su hermano Alfredo por parte del ejército mexicano, que se cree que se debió a la traición de El Chapo, llevó a Arturo por un camino sin retorno. Los hermanos Beltrán Leiva, que en su día fueron los pilares de la fuerza del cártel de Sinaloa, dieron la espalda a su antiguo líder y forjaron su propio imperio. Se aliaron con el cártel del Golfo y los Zetas, y así nació el cártel de Beltrán Leiva, un cártel que operaría con tal ferocidad que le valió a Arturo el apodo de El Jefe de Jefes. El alcance de Arturo se extendía por todas partes, y su influencia penetraba profundamente en las mismas instituciones en las que México confiaba para impartir justicia. Corrompió a funcionarios, incluidos los antiguos responsables de la lucha contra el narcotráfico del país, asegurándose de que la ley tuviera las manos atadas mientras su cártel operaba sin preguntas. Pero un gran poder conlleva grandes enemigos, y el reinado de Arturo fue tan sangriento como audaz. Su cártel fue responsable de innumerables actos de violencia, traficando no solo con drogas, sino también con el miedo en los corazones de aquellos que se atrevían a cruzarse en su camino. Pero lo que realmente hizo invencible a Arturo fue su alianza con funcionarios policiales corruptos. Arturo, con su labia y sus bolsillos más profundos que la fosa de las Marianas, convirtió a la policía en su ejército personal. La historia de Sergio Villarreal Barragán, también conocido como El Grande, es un testimonio de esta escalofriante realidad. Barragán, que en su día fue un oficial cumplidor, se encontró en una encrucijada cuando se enfrentó al poder del cártel. La elección era clara: alinearse con el cártel o enfrentarse a graves consecuencias. Así que se arrodilló ante el imperio de Beltrán Leiva, con su placa mancillada por el encanto del oro del cártel. La corrupción estaba muy arraigada y se había infiltrado en las más altas esferas del poder. Un ejemplo fue Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. La función de Luna era precisamente combatir a los cárteles. Sin embargo, bajo el peso del oro de Arturo, la balanza de la justicia de García Luna se inclinó a favor del cártel de Beltrán Leiva. Su traición no fue solo una puñalada por la espalda a la ley, sino un juego de engaños por valor de cientos de millones de dólares. La influencia del cártel era tan omnipresente que se infiltró en la oficina de la Interpol en México, convirtiendo a las fuerzas del orden internacionales en cómplices involuntarios de sus actos nefastos. La información clasificada, los detalles de las operaciones antidroga, el alma de los esfuerzos de las fuerzas del orden, todo ello se vio desviado por el peligroso alcance del cártel. Pronto, Arturo se encontró con su nombre en la lista de los 20 hombres más buscados de México. Esto le dio credibilidad, pero también significaba que ahora existía la posibilidad de que sus compañeros lo traicionaran, especialmente si tenemos en cuenta la enorme recompensa que se ofrecía por él. En México, el gobierno ofrecía una recompensa de $2,1 millones por Arturo, al que calificaba como uno de los narcotraficantes más buscados del país. Esta cuantiosa suma era un claro indicador de su notoriedad y de la desesperada necesidad de llevarlo ante la justicia. Al otro lado de la frontera, lo que estaba en juego era igualmente importante. Estados Unidos, que se enfrentaba a las implicaciones transfronterizas de las acciones de su cártel, ofreció una recompensa de hasta $5 millones por cualquier información que condujera a su captura.
Esto era una prueba del alcance global de su imperio criminal y del temor universal que inspiraba. Estas recompensas convirtieron a Arturo en un blanco visible desde todos los rincones del mundo de Lampa, lo que convirtió a sus amigos en enemigos potenciales y hizo que la confianza fuera un lujo. Era una carrera contra el tiempo y la traición, en la que cada momento que pasaba lo acercaba a un final inevitable. Así, el cazador se convirtió en la presa, atrapado en una red que él mismo había tejido. El que traicionaría al jefe era Edgar Valdés Villarreal, también conocido como la Barbie. Con su aspecto de muñeco Ken y un corazón frío como el acero, la Barbie fue en su día el lugarteniente de mayor confianza de Arturo Beltrán Leiva, pero había estado tramando derrocar a su jefe. La Barbie permaneció al lado de Arturo, recaudando impuestos y dirigiendo con mano de hierro el brazo armado del cártel, las Fuerzas Armadas de Arturo. Pero bajo la superficie se gestaba una tormenta, una tempestad de ambición y codicia que pronto envolvería al cártel en llamas. Pero en este juego de alto riesgo, la Barbie jugó a dos bandas. Entre bastidores, era un hombre con un plan que implicaba la traición definitiva. Reveló secretos a las Fuerzas Especiales de México al contarles el funcionamiento interno del cártel, los refugios, las rutas de escape, los secretos mejor guardados que solo alguien de su envergadura podía conocer. Ejecutada que significó un duro golpe contra los cárteles de la droga, fin de citación, según difundió el Departamento de Estado. El 11 de diciembre de 2009, la Fuerza Especial de la Armada Mexicana invadió la casa de Arturo, pero tras un tiroteo que duró horas y dejó muchos muertos en ambos bandos, Arturo logró escapar, aunque no disfrutaría de su libertad por mucho tiempo. El 16 de diciembre de 2009, las fuerzas especiales obtuvieron información sobre el nuevo escondite de Arturo y esta vez lo atraparon. Tras 90 minutos de intenso tiroteo y 20 granadas de mano lanzadas por el jefe del cártel, Arturo fue finalmente abatido. En diciembre de 1980, Rafael Aguilar Guajardo, un hombre de audaz ambición, hizo su gran entrada en el oscuro mundo del narcotráfico junto a su leal amigo, Amado Carrillo Fuentes. Sin embargo, esta decisión sería la peor que tomaría en su vida. Aguilar Guajardo es uno de los padres fundadores del Cártel Mexicano de la Droga y fue mentor de algunos de los jefes de cártel más brutales y exitosos que han dominado el negocio del tráfico. Su organización, conocida como el Cártel de Juárez, es la que marcó la pauta de la brutalidad que ahora asociamos con las organizaciones de tráfico de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos. Sabía que para controlar una red tan vasta, necesitaba a su lado a alguien que fuera leal, sin lugar a dudas. Esa persona era su amigo más íntimo, Amado Carrillo Fuentes, un hombre cuya honradez era tan sólida como el oro, o al menos eso creía él. Guajardo nombró a Carrillo su segundo al mando, una decisión que parecía tanto acertada como inevitable. Carrillo, conocido por su mente estratégica y su fría precisión, se convirtió en su mano derecha. Juntos, ampliaron el alcance del cártel, convirtiéndolo en una fuerza formidable en el tráfico de drogas. Su vínculo parecía inquebrantable, una asociación forjada en el fuego de la ambición y el secretismo. El cártel prosperó bajo su liderazgo, sembrando el terror y el dominio más allá de las fronteras. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, aportaba nuevas innovaciones a la organización. Había ideado un método para utilizar aviones privados para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos y traer suministros a través de Sudamérica. Por otro lado, Aguilar tenía muchos problemas para proteger al cártel. Había sido comandante de la Policía Federal y tenía fuertes conexiones con altos mandos policiales y militares que protegían a su cártel. Pero las cosas comenzaron a desmoronarse cuando uno de sus aliados policiales, Carlos Maya Castillo, fue descubierto. Se descubrió que Carlos, que era funcionario del Centro Nacional de Seguridad e Investigación, proporcionaba información a Aguilar. Esto desencadenó una investigación sobre la policía para descubrir a los funcionarios corruptos que estaban en la nómina de Aguilar. Algunos agentes comenzaron a delatar a Aguilar Guajardo, lo que le enfureció. Juró venganza y planeó desenmascarar a todos los funcionarios corruptos del sistema. Si esto ocurría, sería el fin del cártel. Ningún agente de policía estaría dispuesto a trabajar con un cártel cuyo jefe no pudiera mantener la boca cerrada. Amado Carrillo temía lo peor. No iba a caer con su jefe,
así que llegó a un acuerdo con los funcionarios corruptos del gobierno mexicano que trabajaban para el cártel. Se ofreció voluntario para asesinar a Aguilar, pero a cambio, estos funcionarios debían ser leales a él. Guajardo, que siempre iba un paso por delante, intuyó la traición inminente, pero subestimó su inminencia. Supuso que sería uno de sus secuaces policiales quien iría a por él, por lo que centró su guerra contra el gobierno mexicano, lo que provocó un aumento de los asesinatos de policías por parte del cártel. El 12 de abril de 1993, solo 2 días antes de que Aguilar tuviera previsto acudir a la prensa y denunciar a los funcionarios corruptos del gobierno que trabajaban para él, ocurrió lo inesperado. Aguilar Guajardo se estaba divirtiendo en un club con sus hombres y algunas chicas cuando su mejor amigo, Castillo, se le acercó y le disparó directamente en la cabeza con una pistola. Todo sucedió tan rápido que los miembros del cártel no sabían cómo reaccionar. Castillo era querido y respetado dentro de la organización y muchos miembros siempre habían querido que él tomara el mando, así que cuando disparó al jefe, nadie se opuso a él. De hecho, fue un alivio que Aguilar fuera silenciado antes de que pudiera causar más daño a la organización. Cuando se calmaron las aguas, la leyenda de Rafael Aguilar Guajardo se convirtió en una advertencia. Castillo se hizo con el control del cártel de Juárez y se convirtió en uno de los narcotraficantes más ricos de la historia, pero su reinado fue también uno de los periodos más horribles de México. La muerte de Aguilar Guajardo no sería el final de las traiciones dentro del cártel de Juárez, solo fue el comienzo de lo que estaba por venir. Y teniendo la certeza al 100%, se dará a conocer lo conducente. Muchas gracias. El 22 de julio de 1997, se llamó a los investigadores para identificar un cadáver que se sospechaba que era el de Amado Carrillo Fuentes. A medida que avanzaban las investigaciones, se descubrió una impactante historia de traición y asesinato. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, debido a su uso extensivo de aviones para transportar drogas, ascendió al poder en el mundo del narcotráfico mexicano gracias a una combinación de alianzas estratégicas, acciones despiadadas y técnicas innovadoras de contrabando. Nacido el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, Sinaloa, México, una zona que se convertiría en la cuna del narcotráfico y dar lugar a jefes de cárteles como El Mayo y El Chapo. En 1994, Carrillo, el mismo hombre que traicionó a su mejor amigo, Rafael Aguilar Guajardo, se convirtió en el narcotraficante más poderoso y su riqueza casi rivalizaba con la de Pablo Escobar. Tenía más de una docena de aviones privados y otras aeronaves que utilizaba para dominar el tráfico de drogas en América del Sur y Central. Incluso utilizó uno de sus aviones para ayudar a la CIA a introducir armas de alto calibre en Nicaragua. Esto es una prueba del poder que tenía Carrillo. Su ascenso comenzó bajo la tutela de su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, líder del cártel de Guadalajara. Amado abandonó su pueblo a una edad temprana, prometiendo no volver hasta que fuera rico. Cumplió su promesa, aprendiendo las complejidades del tráfico de drogas y, finalmente, supervisando los envíos de droga para su tío. A pesar de su poder, Amado Carrillo Fuentes era cauteloso y mantenía un perfil bajo, evitando la atención pública y el comportamiento salvaje que caracterizaba a algunos de sus contemporáneos. Se le describía como una nueva clase de capo, que se comportaba más como un hombre de negocios que como un narcotraficante tradicional. Con un patrimonio neto de unos $25,000 millones, era realmente muy rico, pero eso no era lo único interesante de él. Aún más curioso es lo astuto que era Carrillo. La riqueza de Carrillo le permitió invertir en procedimientos médicos avanzados y se creía ampliamente que se sometió a múltiples cirugías para alterar su apariencia. Esta práctica dificultaba enormemente a las autoridades su localización, ya que cambiaba constantemente de aspecto. Las pocas fotos que existen de Carrillo muestran a un hombre de apariencia aparentemente normal, pero detrás de esa fachada se escondía un maestro del disfraz, capaz de adaptar sus rasgos físicos para evadir su captura. De hecho, su capacidad para cambiar de apariencia formaba parte de su estrategia para mantenerse un paso por delante de las fuerzas del orden. A pesar de los esfuerzos de la DEA por capturarlo, las tácticas evasivas de Carrillo y los rumores sobre sus alteraciones quirúrgicas hacían que incluso aquellos que lo habían visto no pudieran estar seguros de su apariencia en un momento dado. Esta incertidumbre se sumó a su leyenda y lo convirtió en un símbolo de la naturaleza esquiva de algunos de los criminales más buscados del mundo. En cuanto a los agentes a los que temía, Amado Carrillo Fuentes estaba bajo la vigilancia de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Sus operaciones llamaron la atención de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, que lo consideraba uno de los traficantes más poderosos. Algunos analistas afirmaban que tenía a las principales figuras policiales y políticas de México en su nómina, a menudo haciéndolas parecer cruzadas contra las drogas al ayudarlas a eliminar a sus competidores. En 1997, el imperio de Amado Carrillo Fuentes comenzó a desmoronarse cuando salieron a la luz sus conexiones con figuras prominentes como Carlos Hank González y el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Carlos Hank González era un poderoso empresario y político mexicano, cuya familia estaba implicada en actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero. El general Jesús Gutiérrez Rebollo era un general del ejército mexicano que fue arrestado y posteriormente condenado por ayudar a Carrillo Fuentes y proteger sus operaciones de narcotráfico. La revelación de estas relaciones supuso un duro golpe para las operaciones de Carrillo Fuentes. No solo lo convirtió en el narcotraficante más buscado de México, sino que también provocó un mayor escrutinio y presión por parte de las fuerzas del orden. El gobierno mexicano, en colaboración con organismos internacionales, intensificó sus esfuerzos para desmantelar su red. Esto condujo a la incautación de varios de sus aviones, que eran una parte crucial de sus operaciones de tráfico de drogas. El 7 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes se sometió a la que sería su última cirugía plástica en un intento desesperado por eludir su captura. La operación era un intento de cambiar drásticamente sus rasgos faciales y escapar de la cada vez más estrecha red de las fuerzas del orden. Carrillo Fuentes ingresó en una clínica privada de Ciudad de México bajo un alias para someterse a esta extensa cirugía. Los dos cirujanos que realizaron la intervención fueron Jaime Godoy Singh, otorrinolaringólogo, y Ricardo Reyes, cirujano plástico. Se especuló ampliamente con que estos cirujanos fueron coaccionados para asegurarse de que Carrillo Fuentes no sobreviviera a la intervención, lo que la convertiría en un asesinato encubierto bajo la apariencia de negligencia médica. Pero estos hombres no se salieron con la suya. En noviembre de 1997, los cadáveres de los dos cirujanos fueron descubiertos en un estado espantoso. Se encontraron encerrados en hormigón dentro de bidones de acero, con signos de tortura, un claro mensaje destinado a infundir miedo y servir de advertencia. Amado Carrillo Fuentes murió traicionado por aquellos en quienes había confiado su vida. Fue el fin de una era en el mundo del narcotráfico mexicano. Luis Caicedo Velandia, alias Don Lucho, quien hizo parte de la organización de narcotraficante alias El Loco Barrera. El 12 de abril de 2010, Luis Agustín Caicedo Velandia, un fantasma en el mundo criminal y jefe secreto de un cártel, fue detenido en una calle de Argentina. Esta detención daría lugar a una serie de acontecimientos que le costarían más de lo que esperaba, incluso por parte de sus amigos más cercanos. Luis Agustín Caicedo Velandia, más conocido como Don Lucho, no era un delincuente cualquiera. Era un fantasma entre los hombres, un jefe de cartel que se movía por el mundo sin ser visto. Sus orígenes se remontan a la época en que formaba parte del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Se cree que su entrada en el mundo del narcotráfico se produjo tras un escándalo relacionado con su presunta participación en la fuga de un narcotraficante puertorriqueño. Don Lucho ascendió rápidamente hasta convertirse en un maestro de la logística dentro de una organización criminal conocida como el Cartel de El Dorado, también denominado el Cartel de Bogotá o simplemente la Junta. Su experiencia en el transporte de drogas a través de Centroamérica, México, Venezuela y el Caribe, junto con su extensa lista de contactos, lo convirtieron en una figura clave en el tráfico internacional de drogas. A pesar de su notoriedad, Don Lucho logró mantener un perfil bajo, lo que le valió la reputación de ser uno de los capos de la droga invisibles de Colombia. Su capacidad para dirigir discretamente su imperio del narcotráfico, al tiempo que amasaba una fortuna y blanqueaba más de $1.500 millones procedentes del narcotráfico entre 2005 y 2009, demuestra su astucia y su sentido estratégico en el mundo del crimen. Su imperio se extendía desde Colombia hasta Europa y Estados Unidos, sin dejar de ser un misterio fantasmal. El 12 de abril de 2010, todo se derrumbó para Velandia,
cuando la policía lo detuvo y el hombre que antes era intocable se encontró esposado y extraditado a Estados Unidos. Fue este arresto el que finalmente reveló su identidad. La detención de Velandia solo fue posible gracias a una espectacular operación encubierta en el centro comercial Alto Palermo de Buenos Aires, Argentina. Ese día había intentado disfrazarse con un impecable traje de Armani y llevaba consigo un documento de identidad guatemalteco a nombre de Carlos José Martínez Castañeda. Sin embargo, la CIA estadounidense lo había identificado como el narcotraficante colombiano que realmente era. Sin embargo, aparte del éxito de la operación, las autoridades nunca habrían podido acercarse a Velandia si no hubieran obtenido información privilegiada de su contable. Sin que Velandia lo supiera, su contable, a quien él consideraba su amigo, había llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para revelar su paradero en Buenos Aires. No obstante, esto fue solo el comienzo de una serie de traiciones que se intensificarían hasta costarle la vida a Velandia. Tras varios meses de resistencia, Velandia reconoció su verdadera identidad ante el juez Julián Ercolini y aceptó ser extraditado a Estados Unidos. Pero eso no es todo. También llegó a un acuerdo con las autoridades a cambio de una pena menor de 20 años. Así, entregó millones de dólares y proporcionó una lista con 126 nombres de colaboradores, lo que desempeñó un papel importante en el desmantelamiento de las redes del crimen organizado. Velandia había sido traicionado y ahora él también había traicionado a quienes confiaban en él. Era el momento de que sus aliados más cercanos jugaran su propia carta. En 2019, tras años entre rejas, Velandia regresó a Colombia, pero esta vez tenía que vigilar sus espaldas, porque sus antiguos amigos ahora iban a por él por haberlos delatado. Como maestro del disfraz, Velandia había evadido el asesinato durante 2 años, pero era imposible escapar del alcance del cartel. El 16 de julio de 2021, Luis Agustín Caicedo Velandia y uno de sus abogados caminaban tranquilamente por el centro de Bogotá. De repente, su camino fue bloqueado por 2 asesinos del cartel que abrieron fuego contra él. Su abogado también murió en la emboscada. Según las especulaciones, la persona que dio la orden de asesinar a Velandia fue Daniel Barrera, alias El Loco Barrera, quien tenía una rencilla personal con Velandia. Como antiguo aliado cercano, Barrera tenía todas las razones para sentirse traicionado por la cooperación de Velandia con las fuerzas del orden, lo que podría haber puesto en peligro sus propias operaciones. Otro sospechoso que podría haber dado la orden era Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Dadas las conexiones pasadas de Velandia con el Chapo, el cártel estaba convencido de que la interceptación de un submarino cargado de cocaína, enviado desde Colombia a Estados Unidos por el cártel de Sinaloa, podría haber sido el resultado de la delación de Velandia a las autoridades, lo que habría dado lugar a un posible motivo de represalia. El 29 de julio de 2010, las fuerzas mexicanas rodearon el escondite de Ignacio Coronel Villarreal, más conocido como El Nacho. Lo que él no sabía en ese momento era que un aliado cercano lo había traicionado y que eso era solo el comienzo de los terribles acontecimientos que se avecinaban para el cártel de Sinaloa. Villarreal era una figura importante en el tráfico de drogas mexicano. No solo era un miembro clave del cártel de Sinaloa, sino que era uno de los fundadores de este cártel. El cártel de Sinaloa es el más grande y rico de México, lo que convierte a El Nacho en uno de los jefes de cártel más poderosos de la historia. El Nacho comenzó su carrera criminal como líder del cártel de Juárez en el estado de Nayarit. Tras la muerte de Carrillo Fuentes, Coronel, junto con Juan José Esparragosa Moreno, El Azul e Ismael El Mayo, Zambada, se separaron del cártel de Juárez y unieron fuerzas para fortalecer el cártel de Sinaloa. La notoriedad de Villarreal creció debido a su participación en el traslado de varias toneladas de cocaína desde Colombia a México y luego a Estados Unidos, en particular a Texas y Arizona, a principios de la década de 2000. Sus operaciones no se limitaron a América del Norte, sino que se extendieron por toda Europa, América Central y América del Sur. Se ganó el apodo de Rey del Cristal por su dominio de la producción y el tráfico de metanfetamina cristalina. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México tenían órdenes de detención pendientes contra Coronel,
y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su captura. El 1 de junio de 2005, Villarreal fue sancionado en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta ley, a menudo denominada simplemente Ley contra los Capos de la Droga, tiene como objetivo a los principales narcotraficantes extranjeros y sus organizaciones en todo el mundo. El objetivo es negar a estas personas y entidades el acceso al sistema financiero estadounidense y prohibir todo comercio y transacción entre los traficantes y las empresas y personas estadounidenses. La inclusión de Villarreal en esta lista fue un momento significativo en la historia de la guerra contra las drogas, ya que representó un reconocimiento formal por parte del gobierno de los Estados Unidos de su papel como actor principal en el tráfico internacional de drogas y sus extensas operaciones de tráfico de drogas, que incluían la producción y distribución de grandes cantidades de cocaína y metanfetamina. Su principal preocupación era más bien interna, dentro de su propia organización. Se trataba de una organización llena de traiciones y conflictos internos, es decir, algunos miembros habían sido incluso asesinados por otros miembros del cártel. El Nacho se había ganado algunos enemigos en ese momento y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que enfrentarse a sus peores enemigos. Una de las rivalidades más notables era con la organización Beltrán Leiva. Inicialmente, los hermanos Beltrán Leiva estaban alineados con el cártel de Sinaloa, pero alrededor de 2008 se produjo una escisión que dio lugar a una violenta y amarga disputa. Esta ruptura se caracterizó por una serie de enfrentamientos y asesinatos, ya que ambos grupos competían por el control de las rutas y los territorios de tráfico. El BLO acusó al cártel de Sinaloa, y por extensión a Villarreal, de traición, lo que intensificó la animosidad entre los dos grupos. El conflicto se intensificó hasta tal punto que afectó significativamente a la dinámica del tráfico de drogas en México, y el BLO formó alianzas con otros cárteles, como los Zetas, para contrarrestar la influencia del cártel de Sinaloa. El bastión de Villarreal en Jalisco también fue motivo de controversia, ya que era un lugar estratégico para la producción y distribución de metanfetamina, lo que provocó disputas con otros grupos locales que buscaban sacar provecho del lucrativo comercio de esta droga. El 29 de julio de 2010, el Nacho fue asesinado a tiros en Zapopan, Jalisco, durante un tiroteo con el ejército mexicano. La operación que condujo a su muerte fue el resultado de que la inteligencia militar lo localizara en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Pero esta información provenía de personas que el Nacho solía llamar amigos. Lo habían traicionado para poder hacerse cargo de sus operaciones. Ese día, cuando los militares intentaron detenerlo, Villarreal trató de evitar su captura disparando contra el personal militar. Mató a un soldado e hirió a otro durante el enfrentamiento. El tiroteo fue intenso, y en algún momento del intercambio de disparos, Villarreal recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. La redada también dio lugar a la detención del mano derecha de Villarreal, Irán Francisco Quiñones Gastelum. Se informó de que el Nacho había utilizado dos casas situadas en el barrio de Colinas de San Javier, en Guadalajara, como refugios y que no se había relacionado con nadie más que con Quiñones para mantener un perfil bajo. La muerte de Ignacio Coronel Villarreal supuso una importante victoria para el gobierno mexicano en su lucha contra los cárteles de la droga, pero, lo que es más importante, demostró las traiciones que se estaban produciendo en los cárteles mexicanos.